Hola, buenas noches. Estamos en un viernes casi de madrugada, un viernes cualquiera de marzo de 2021, en el capítulo 10 de este ciclo que yo denominé Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos. Y en este caso tengo el honor de recibir en el ciclo a un querido compañero de trabajo, a un querido colega, a un querido discípulo, Tati Calá, Sebastián Tati Calá. Sebastián, Tati, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va, Máximo? Muy bien, muy contento de Buenas noches. recibirte en esta hermosa noche de ya de otoño de Sí, 2021 en este bien año tan marcado. particular, en este año tan particular. Bueno, Tati tiene una extensa carrera como músico profesional. Yo elegí algunas cositas como para contarles de dónde viene Tati profesionalmente. Tati es egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, después contaremos más en detalle algunas cosas. Ha acompañado infinidad de cantantes del rubro, en general del folclore, donde él se mueve, yo creo, como un pez en el agua. Y sus cosas más importantes formales son el grupo Al Vacío Trío, donde toca con mi querido amigo y viejo colega del cuatrillo Leandro Sabelón. Exactamente. Toca en María y Cosecha, este grupo que ya tiene unos cuantos años, ¿no? En el de laburo. Y ya está como algo así como 20 años ¿Y o vos estás desde el más. comienzo? No, yo Ah, hace casi 15 años o más de 15 años. ah. Ahí. Estás con la Chiqui, 2005 que estoy. con la Chiqui Ledesma estás ahí. Sí, con la Chiqui Ledesma, Pedro Furió, Matías Furió, Pablo Fraguela. Qué muñecos, ¿no? Uf, Tremendos. Y después participa también por una cuestión de índole familiar con Laura Baliaco Banda, que Laura Baliaco es su esposa, ¿no? Única así esposa es. por ahora, ¿no? Sí, sí, así Bien. es. Yo escuché un disco muy lindo que vos me regalaste hace unos años, que ella fue alumna de la escuela, es egresada de la escuela. Ella fue alumna de la escuela, no fue egresada de la escuela, Ah, estudió algún año, pero tuvo un solamente paso más o menos Sí, pasó. importante. No tan Ah, importante. ah, Habrá sido un año, pero bueno, ah, la verdad que conoció un montón de gente ah, y eso por ahí es importante, ¿no? También. bien. Y ahí en Algo ese de trabajo networking. con tu esposa, vos ahí haces medio de productor, de arreglador, ¿no? Bueno, yo hice con ella dos discos. Ah, bien. Le ayudé, o sea, coprodujimos con ella y Federico Nicolau, que es un ingeniero, Ujú. dos discos. Eh, Está bueno, aclaro nada más cómo laburé nomás, porque es un modo de laburar que a veces es piola entenderlo, para el que Ujú. no sabe. Digamos, en un equipo de producción cada uno va llevando Tiene alguna sus tarea. Bueno, en funciones, mi caso, claro, claro, claro. en mi caso yo laburé mucho lo que es ensayos, ¿viste? Ujú, Grababa ensayos, más que todo en el último disco que yo participé, que es el anteúltimo de ella. ujú, Se llama no, se llama Amor de Fantasía. ujú. Ese tuvo un proyecto, el proyecto fue hacer una banda, por eso es Laura Balaco Banda. Y bueno, yo la dirigí. Laburé ensayos, se Ah, elaboraron ensayos, se armaron los arreglos de forma grupal, ujú. se grababan todos los ensayos, se elegían los arreglos que surgían espontáneamente, después se repetían, se organizaban, y eso fue lo que quedó, y fuimos y grabamos un disco que después laburó en el estudio el ingeniero, Ujú. y yo me encargué más que todo de esa parte, ¿no? La etapa previa, de la preproducción, digamos. Bien, bien, bien. Buenísimo. Sí, sí, Primera pregunta. Primera sí, pregunte. pregunta, Tati. ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos en el examen de ingreso mío. Yo te ¿Tenés, conocí ahí, tenés el algún de ingreso. recuerdo de eso? Tengo un recuerdo, A ver. tengo un recuerdo. Era en el aula primero, principal, nunca había tantos bajistas juntos. Yo creo, yo no me acuerdo, capaz que vos lo tenés anotado. A ver. Sé que vos siempre tuviste estadísticas, pero Sí. era como una cosa que se comentaba que había más de 100 bajistas en la escuela. Y es Pero era toda posible. la escuela de Italia, Sí, ¿recordás? sí, sí. Todo, el patio lleno, el otro patio del fondo que estaba al lado del buffet,
sí. todo. A la vuelta también, todo lleno de bajistas tocando todos con sus bajos así, pasando notas a full. ¿Estamos hablando del año Noven- 1997? Eso es 90, no, porque yo di el examen, déjame pensar, en el 97. No, 97. el 97 cursé por primera vez, así que Ah, el examen habrá sido en el 96 para entrar al 96, que no entré, quedé condicional. vos diste bien el examen, ¿no? Yo di bien el examen, Pero no eh, había vacantes. tenía de promedio 7,99, casi 8, y no entré. Ah, Mirá, no entramos, yo me acuerdo puntual que no entré ni yo, y ahí lo conocí al bajista de Arbolito, Fariña, Fariña, Andrés Fariña, Fariña. Claro. claro. Bueno, Los dos justamente, terminamos buscar la nota, él creo que se sacó un punto más que yo, ponele 8,02, y dijimos, uy, no entramos, y solo entraron, creo que, a ver, entraban los que tenían 9, no sé, u 8,50 había que tener, no, ah, fue muy difícil. bueno, yo Creo que charlé, había 8 vacantes nada más. charlé esta tarde con Federico Hilal, que me contó Sí, exactamente Fede. lo mismo en el mismo año que vos. Y bueno, claro, le pasó lo Claro, mismo que a mí. claro, Después aprobaron el cursamos con examen. Fede juntos. Claro, Cuando claro, vos le claro, dabas clases a él, yo lo claro. cursaba, Fede lo conocí ahí. Bueno, yo, Bueno, fue en el aula que estaba en el patio, escuchá, sí, perdón porque esto es un detalle, porque las aulas eran boxes, precarias, digamos, sí, eran eran precarias. precarias, sí. Había una en el patio, Mm, viste que siempre estaba el escenario ahí sí, armado, ¿o no? sí, Bueno, sí, en una sí, época estuvo, bueno, en sí. esa aula, que estaba ahí. Ah, y, Y vos y Bono me tomaron. uy, No me acuerdo, a mí me fue mal en algo puntual, yo no me acuerdo si eran rítmicas de 12/8 y 6/8, ah, que era a una sola nota. sí, sí, Creo sí, que me fue mal ahí, mira, pero todo lo demás estuvo bastante bien, el blues lo toqué bien. mira, bien. Recuerdo, sí, sí, recuerdo que había varias cosas que Quiere había tocado decir que bien. vos antes de la EMPA ya tenías una pequeña formación para poder dar un examen de ingreso, como era en esa época, ¿no? Bueno, mira, si sirve lo que cuento es muy rápido, es yo a la escuela la conocí con la guía del estudiante. Sí, me Mira, prestaron una guía del estudiante del año 94, creo que era, o del mira. 93. Ujú, Y en la guía del estudiante, como escuela pública gratuita ujú. de música popular, y yo ahí dije, wow, ¿viste? Porque si no era ir al conservatorio, y yo la verdad que no quería ni estudiar guitarra clásica, ni estudiar contrabajo, o sí, pero no música En otro clásica. concepto, claro, claro, claro. Yo que estaba tocando otra cosa, en mi barrio, ¿qué iba a tocar? Música clásica. ¿Vos sos de, Rock o cumbia, era una cosa así. vos sos de O sea, dónde? ¿Dónde naciste? de Quilmes, yo Ah, en soy de Quilmes. Quilmes Oeste. Quilmes Oeste. Bien, bien. Derecho de la escuela, de donde estaba antes, Ah, en Italia, ahí, sí. derecho, 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 pero al lado de Quilmes, pasando Bien, Bernal. bien. Sí, sí. Eh, entonces, cuando te estaba diciendo, perdón, me perdí. Que Mi por la guía del preparación previa. estudiante, claro, La te guía del enterás de la estudiante, escuela, claro. claro, me anoté y después yo conocí a un chico que fue alumno tuyo también, Guido, Carlos Guido, Carlos Car- Guido. Sí, sí. Carlos Guillermo Guido se Carlos llama, Guillermo Guido, exactamente. que le gustaba que le dijeran Carlos para no compararlo con Guillermo Guido, que era un cantante. Sí, totalmente. Pero Totalmente. para mí siempre fue Guille. Yo le Claro, decía Guille, ¿viste? claro, Lo claro. conocía a él porque tocaba con un amigo mío de la secundaria en un Mira, grupo. Él tocaba muy bien el bajo, mira. muy bien, muy bien. Me hablaba muy bien de vos, me decía, no, con Máximo vas a aprender a leer, vos está buenísimo, vení. Y él, que estaba queriendo empezar a dar clases, de hecho es un gran docente, ahora es bajista de un grupo infantil, se llama Las Corbatas. Mira, Muy bueno, mira qué bueno. muy bueno lo que hacen. Lo he visto en vivo y me dio una alegría verlo. Mira qué bueno. Bueno, él me enseñó las primeras cosas. Ujú, O sea, yo ya tocaba el bajo, en ujú. realidad. Ya hacía un par de años como autodidacta, ¿no? Sí, Yo aprendí solo. sí. Me compré el bajo, mira, ayer me acordaba, le decía a mi mujer que mi primer bajo y mi primer ampli me lo compré trabajando de pintor Qué bueno. a, lo- a los 18 años.
Me fui Mirá en qué un bueno. verano a trabajar con un pintor que tengo muchas anécdotas con ese pintor, que es Otro Zoom. para Otro... otro Zoom, Ah, claro, claro. para otra cosa porque es muy bueno. Pero bueno, con esa guita me compré el bajo y el equipo. Y bueno, y ahí Fa. fui aprendiendo. Después Guido me enseñó las primeras cositas para leer. No mucho, porque a mí me sirvió recordar cosas de la secundaria. Había tenido Ah, una mira, maestra que nos enseñó todos los valores de las figuras mira qué bueno. y bien dónde escribir en el pentagrama. Eso la verdad que me resirvió. Y Mira, yo pensando en matemáticas, me daba cuenta cómo eran las semicorcheas, cómo era el tresillo. qué bueno. Todo lo pensaba matemáticamente. Teniendo la teoría, entendía todo. Después es Ah, una cuestión de práctica, ¿no? claro, claro. Con esa formación entré a la escuela. Y ahí entras a la EMPA Sí. y yo voy a mostrar en este momento a la Bien, cámara vamos. un documento histórico que Opa. es mi cuaderno Sí, Gloria, los recuerdo, los recuerdo, los que recuerdo. no es los cuadernos de Coso, de los famosos No, cuadernos, no son. donde está Sebastián Calá de Ay, por nivel 2. Después tengo el otro favor. cuaderno del año siguiente, del año 1998, donde está la historia de Sebastián Calá en ciclo Wow. básico 3. Y después tengo el libro del año 1999, donde está la historia de Sebastián Calá Bajo ya. en Jazz 1, digamos, ¿no? Muy Donde yo bien. tengo anotadito qué hiciste, qué no hiciste, qué nota sacaste. En Jazz, primer parcial 8, segundo parcial 9, eras un muy Wow, buen qué bien, alumno, ¿eh? muy buen alumno. ¿Posta? Tengo ¿Posta saqué anotado, eso? sí, tengo anotado las velocidades de los ejercicios de técnica del año 99, que estaría bueno a ver si llegás a esta misma velocidad. Ahora, después de Y veintipico debe de años tenerlo. largos, eras muy Claro. joven en esa época y tenías Sí, mucho estaba tiempo para blandito. estudiar. Estaba Claro, blandito. claro. Estos son documentos realmente históricos porque está la Sí. historia de mi vida académica acá. Lástima Wow. que lo empecé a hacer en el año 97 recién, que fue con el Gloria este, porque yo en realidad en Yo la me escuela, acuerdo, ¿eh? Que vos anotabas y vos me decías, claro, yo anoto. yo tengo todo anotado la historia de ustedes, para bien o para mal. Este, pero digamos, esto a mí me ordenaba mucho, y yo creo que a ustedes también los ordenaba Sí. mucho, porque yo tengo anotaciones de, por ejemplo, acá dice que vos interpretaste en ciclo básico 2 Malena, que vos cantaste Volver, por ejemplo, y que sacaste un 9 en los dos parciales de nivel 2. Wow, qué bien. Muy buen alumno eras. Estudiaba. Te Estudiaba. estudiabas mucho y terminaste todo el material el 27 de octubre de ese año. Quiere decir que lo terminaste con un poco de resto, digamos, ¿no? Este, ¿Qué recuerdos vos tenés ya ingresado a la escuela, ya como alumno, de aquellas primeras experiencias de cualquiera de los 3 años que vos estudiaste conmigo? Digamos, cómo vos sentías en aquel momento esa formación y cómo la ves hoy, pasados un montón de años, ¿no? Bueno, mostrándome vos el cuaderno me vino el La recuerdo del historia. cuaderno, que vos tenías el cuaderno ahí, ¿no? Claro, Trabajabas siempre con el metrónomo, el cuaderno, el cuadernillo. No había. Creo que, bueno, ahí hay algo, ¿viste? Como el método. sí, Había un método. sí, Un método que flexible, obviamente, porque vos ibas probando desde la cosa de la lectura, de la técnica, de la musicalidad, de un montón de cosas para trabajar. A mí, ahora que lo veo, digo, me asombra el poco tiempo que tenías para laburar con cada alumno en alguna época, la verdad ¿no? que sí, sí, sí. Y Sí, era bastante se difícil. hacía, ¿eh? Y bastante se hacía. Sí, sí, creo que en algún momento yo tuve la suerte de tener bastante tiempo, creo que en jazz, creo que teníamos una hora y la pasábamos, pero súper. Era una Y bocha. me acuerdo que hablamos, che, ¿te acordás? Sí, que era poco tiempo, había mucha gente y muy Mm, poca, creo que tipo clase 10, 15 minutos a veces. O a veces sumabas varios y, claro, sí, sí. bueno, esto que recordaba de tocar el bombo.
Y yo quería estar dentro de la clase, ¿viste? Claro, claro. Porque yo Y por hacía ahí, interactuar a los alumnos, por ahí sí, cuando, eso era un... especialmente cuando tocábamos folclore, yo le pedía al alumno que había quedado de la clase anterior o el que venía en la clase posterior, que por favor, cuando tocábamos una samba o alguna chacarera, especialmente con las zambas, que es por ahí como un poco más sencillo entender en bombo Sí, primario, digamos, ¿no? Le sí, pedí a sí. algún compañero del que estuviera tocando que hiciéramos un trío, digamos, bajo, viola y Sí, bombo. Y bueno, muchos pibes aprendieron a tocar el bombo ahí sencillo, yo aprendí bien, ahí. claro, estaba buenísimo, pues se generaba una interacción ya de tres músicos, ¿viste? No de uno o dos, como en general eran en mis clases, donde yo siempre la cuestión de tocar para mí fue fundamental para crear el Claro, ámbito musical, digamos, ¿no? claro, eso te iba a decir. Creo que lo más interesante es eso, que se generaba algo. O sea, a ver, al tener ese espacio, por lo menos a mí me daban más ganas de entrar. Claro. Era como que, bueno, vamos a tocar un Vamos a poco, tocar, ¿no? sí, 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 Vamos a vamos a tocar, tocar. No, vamos a tocar. no era solo la lección, sino también el trabajo, porque hay un laburo técnico, ¿no? Con un montón de cosas para aprender, pero vamos a tocar. Y eso me parece que está bueno, porque si no es como una cosa, es como el profesor allá y los alumnos acá, y eso no sucedía, ¿no? Era como No. compartir un poco más. Creo Eso, que, eso, bueno, eso el otro día hablando con Ricardo Cánipa me decía lo mismo, que él entró a la escuela bastante joven, digamos, tenía 16 años cuando entró a nivel 3 con 16 años. Y me re chiquito. decía, muy chiquito, muy chiquito. Y me decía una cosa que también me hizo reflexionar. Me dice, una de las cosas más importantes que yo recuerdo de tus clases, que vos me decías, ¿qué vamos a tocar hoy? Tal tema. Bueno, dale, vamos con Libertango. Bueno, dale. Y Buah. se tocaba. Entonces dice que a él le generaba mucha, muchas ganas de estudiar porque sentía que la prueba era aprender el tema, la melodía, como hablamos en la charla previa, aprender la melodía, aprender el bajo, aprender los acordes y después vos veías todo eso en la clase. Entonces era como una especie de cosa en serio, digamos. No era tocar el ejercicio, digamos, No, no, ¿no? claro, Era hacer era tocar música, el tema, claro. generar música, digamos, ¿no? Que eso me parece que es una de las cosas fundamentales en el estudio de un instrumento, que uno tiene que aprender a hacer música haciendo música, ni más ni menos. Bueno, yo recuerdo esto que decís de tocar, de sentir mucha satisfacción, porque eso es muy loco, ¿no? Viste, cuando estás, vas a una clase, yo entiendo a veces, lo veo a veces en los alumnos, en los estudiantes, Mm, que, viste, por ahí van con sus miedos, no sé, con sus temores, por decirlo de alguna sí, manera, sí, sí, normales, sí, nervios o lo que sea, y es tan importante como cuando empezás a tocar, tocan, ¿no? Viste, bueno, un poco eso pasaba en la clase, ¿no? Cuando tocas, vos estás nervioso, pero cuando tocas, ya tocas, fluye. Y eso pasaba, yo lo disfrutaba. Creo que eso, me parece que lo que pasaba es que disfrutabas. Entonces, y cuando salía bien, vos también, yo recuerdo esto, que vos te copabas claro, y, y vamos otra vez, ¿viste? Y lo hacemos una vez, salió bien, pero vamos una vez más porque está bueno, está bueno. ¿Sabés que se para corta? salir, Espera, espera, ¿sabés que se corta, sí. Tati? Ah, Se bueno, corta el audio, no sé por qué. ah, ahora, No, en un momento estabas hablando y de repente, bueno, ¡pum!, se cortó. por ahí se sumó mucho. Ah, no, me dice que mi conexión es inestable. Mirá. Ah, porque estabas diciendo algo y no se escuchó. Lo vuelvo a decir, no, lo que decía que Dale. era un disfrute muy importante ver que funcionaba, ¿viste? Que Ujú. vos te copabas, yo me sabía la parte, pasaba algo, si había otro tocando el bombo, ponele, o no, no importa, o a veces otro tocando el bajo. Hacíamos dúos algunas veces. Hacíamos, sí, sí, me acuerdo. Yo Sí, me sí. acuerdo compartir unas clases que se armó como una onda con un chico que después tocaba la tuba, no me puedo acordar ahora, La tuba, Cucurulo, Cucurulo el apellido, no me un acuerdo. chico que tocaba la tuba.
fue compañero de Fede Arbia también. Mirá, estaría bueno Mirá vos. preguntarle a él. Bueno, no importa. Cucurulo. Espera que lo busco Cucurulo. acá. ¿Sí? Fíjate, creo que hicimos jazz juntos, que la pasábamos muy bien, porque nos miraba, improvisaba él y yo lo acompañaba y cambiábamos y era muy bueno. Cucurulo, No me suena. cocurulo, cucurulo. Bueno, ya lo vamos a ubicar. Ya lo vamos a ubicar. Este. Por ahí lo conozco, por ahí el apodo era ese, no me Ah, acuerdo. puede ser. Vos hiciste entonces nivel 2 del básico, nivel 3 Yo- del básico y jazz uno. Digamos que hiciste tres claro, años. aclaro algo, yo rindo para entrar a segundo, pero quedo condicional, ¿no? Ah, lo Ah, había dicho, pero digamos, yo en vez de prepararme para rendir tercero, como otros compañeros que lo hicieron, yo ujú, me quedé ahí. Me quedé ahí, bien. entré en segundo, hice segundo, tercero y primero de Primero de jazz, jazz. uno tras el otro, como lo tenés anotado, tal cual. Claro, bien. Este, y cómo ves ese proceso de esos 3 años de estudio en un momento tan fundamental como es ese de una formación tan primaria, digamos, ¿no? Claro, además para mí, más allá de que yo tenía actividad musical fuera de la escuela y ya tenía grupos, Ah, sí, sí, yo ya estaba tocando rock, estaba tocando, tuve un grupo que tocamos mucho ujú, y después toqué en otros grupos, empecé como a tener mis primeras experiencias símil sesión, porque no mm, había un mango, digamos, sí, 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 pero tocaba, te estoy hablando de esto, 20 años, ¿no? sí, Ponele, sí, 19, 20 años, no me acuerdo, más o menos 21. Em, tenía esa parte, digamos, como el fuego de la calle vivo, digamos, de salir a tocar. ujú, Lo que veía bastante en la escuela era como la cosa más profesional, ¿no? De armarme de herramientas, ya sea para tocar y para enseñar también, porque creo que lo más importante ahí que yo absorbí fue la parte de lectura, ¿no? La claro, parte de tocar distintas cosas también, como un repertorio muy amplio y como que eso te da todo terreno, ¿no? O sea, eso, claro, más, como te decía antes, ¿no? Yo también tenía mi actividad fuera de la escuela, todo eso me formó un montón. Y de la escuela particularmente, en esos primeros años, la parte de lectura para mí fue primordial. O ujú. sea, porque de lectoescritura, porque también me acuerdo que nos hacías escribir. Escribíamos, sí, 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 arreglos, sí, 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 me acuerdo. Sí, sí, y recuerdo que vos diste jazz ese año, o Ujú, diste un año más, no me acuerdo. Eh, que la ejercitación de todo lo que era la improvisación con frases, el estudio de frases y la generación de frases, eso fue muy bueno para mí también, y pues un porque el campo muy trabajo de creativo, arpegios, sí, muy creativo muy y creativo, puntilloso en lo que tiene que sonar, ¿no? claro, Porque se mezcla lo teórico, por decirlo de alguna manera, con lo práctico y lo artístico. Porque también, claro, si vas a hacer un solo, vas a querer hacer una melodía que te guste, ¿no? claro. Entonces, construir eso era importante, ¿no? A En la nivel charla, artístico. en la charla previa me contabas algo muy interesante que me gustaría que recordaras, que Sí, era que te contaba, sí, sí. con lo que se generaba con tu vieja cuando vos estudiabas los temas, ¿no? Muy interesante. Bueno, Para. eh, Cuando empezaste a contar, justo esto se sí, cortó. pero, che. No, bueno, esperemos a ver si se acomoda. Pero me acuerdo de esto, me hizo acordar esto, ver la cursada de segundo año, vos tenías ahí anotados los temas que iba viendo y Claro, claro. cómo me iban los temas, ¿no? Recuerdo, bueno, yo no vengo de una familia de músicos Ujú, y artistas. Yo te contaba un poco de que, bueno, la primera música es de la radio, de cuando yo era chico, sí, en los 80, ¿no? Lo que escuchaba, el rock nacional o lo que sea, o tango, o folclore, o lo que escuchara mi vieja o mi viejo. En general ujú, más mi vieja
que era la persona que estaba casi todo el día en mi casa. Y Ujú, para la época, cuando yo estudiaba con vos, mi vieja laburaba mucho cosiendo, cosía. ujú, sí. Cosía ahí en la casa. Y yo estaba ahí con ella y yo tenía mi equipo y el bajo estudiaba ahí, el equipo de música y mi vieja cosiendo al lado. Ujú, Entonces yo, ponele, sacaba la parte de samba de la Candelaria, ponele, por decir alguna. Y mi vieja folclore lo retiene, me dice, ah, eso es samba de Candelaria, eso de, no me acuerdo, creo que de Juan Falú, ¿no? De Eduardo Falú, perdón, Eduardo Falú, claro. de Eduardo Falú. Eso De Falú Falú, y Dávalos, de Falú Dávalos, claro. claro. Se sabía el autor y entonces yo le decía, ¿y te lo sabes? Sí, lo podés cantar y por ahí no se acordaba la letra exactamente, pero lo cantaba. Lo Lo tarareaba. cantaba, sí, y lo cantaba en la tonalidad que yo lo tocaba enseguida, ¿eh? O sea, al toque, o sea, Qué mi vieja no groso, tenía ninguna preparación musical. qué Y lo cantaba groso. entero, si le quedaba bien en el tono, Bárbaro. espectacular. Si el tono no era, ella se rebuscaba igual, yo le decía, dale, cantalo, cantámelo, y yo lo tocaba arriba. Entonces, lo mismo pasaba con los tangos. Claro. Bueno, eso también después, yo lo que hacía era, cuando me aprendía bien la melo, era cantarlo y tocarlo, ¿no? A mí me gustaba cantar igual, ya Ujú. siempre. De hecho, lo primero que hice musicalmente fue cantar. Ah, no el bajo. No, no, no. Ah, mira, Pero muy chico, te diría 14 años, 15. mira. Lo primero que hice fue cantar en Ese fue una tu... banda que nunca tuvo éxito. De ningún tipo, ¿eh? No, no salió de 2 ensayos. Pero bueno, yo fui con mucho entusiasmo a cantar. Pero digo, ese fue tu primer acercamiento primario, llamémosle a la música. Sí, sí, eso es re primitivo. Digamos, Ah, bueno, sí, el primitivo fue cantar. Yo recuerdo de muy chico me gustaba mira, cantar. qué groso. Canta, canta, escucha algo y lo canta. Bueno, pasaba, viste, pero yo no le di bola hasta que después me entusiasmé, quise cantar, un grupo de barrio, viste, no pasó nada. Y después cuando entro a tocar el bajo, para dejar claro esto, yo entro a tocar el bajo y a cantar en un grupo. Ah, junto, todo. Sí, no cantaba todos los temas, pero cantaba un par de temas. Una De especie hecho, de mi primer Sting. show, ¿cómo? Una especie de Sting. No. No, no, ojalá, pero no sé si ojalá, porque la verdad que no importa, ya a esta altura no, pero en aquel momento ojalá hubiese podido, no, Claro, claro, cantar y tocar. Me salía a tocar y cantar, bien, bien, bien. sencillo, ¿no? Sí, 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 Sencillo. sí, sí. Pero bueno, un par de temas igual, ¿no? Después me dediqué, dije, no, si quiero tocar, quiero ponerme las pilas y un poco el ir a la escuela era formarme profesionalmente, Claro, digamos. Entonces toda esa formación que vos me diste en los primeros años, además de otros profes, ¿no? También por otras materias, pero digo, claro, ya que estamos hablando exclusivamente de bajo, todo eso me sirvió para mi formación profesional, musical y artística. claro, Eh, o sea, fue re importante, porque aparte, como una cosa es la música, el juego, voy, toco un poco, lo que sea, pero comenzar a entender de qué se trata la profesión, esos primeros años fueron fundamentales para mí, porque me colocaron en saber qué era lo que sabía y lo que no sabía también, ¿no? Y lo que tenía claro, que aprender. claro, Que eso claro, tiene que ver con lo profesional, ¿viste? Que obviamente después cada uno curte y tiene sus vivencias y va construyendo también su ser profesional, ¿no? claro. Obviamente. Ujú, Vos y yo no somos iguales, hicimos carreras diferentes, sí, como todos, cada uno. todos, sí, sí, sí. Pero en esos primeros años me parece importante rescatar eso, ¿viste? Como marcarlo, porque son cosas que hoy en día sigo utilizando. Mm, y está buenísimo para una carrera de músico profesional, que Claro. es lo que fui a aprender a la Hacia dónde apunta el estudio de la música sistematizado y con un orden y con una estructura, digamos, ¿no? Que te termina llevando
hacia que vos logres un conocimiento del instrumento, de la música. Después, bueno, vos más tarde estudiaste contrabajo, tocas la viola muy Am- bien, tocas, bueno, instrumentos de percusión, que eso siempre hablamos también con tus colegas bajistas, me parece que la generación de tipos que yo formé en distintas épocas de mi vida académica fueron Ujú. músicos. ¿Viste? El Claro, concepto es mucho más abarcativo que decir, bueno, un tipo que toca bien el bajo, sí, está buenísimo, pero un tipo que componga, un tipo que toque más de un instrumento, un tipo que arregle, un tipo que produzca, son un montón de conocimientos que dan a que vos seas un músico que toca el bajo y que toca el contrabajo claro, y que claro, puede claro. tocar el bombo, y que puede tocar la viola y que puede cantar también. Entonces son como todas cuestiones que hacen un paquete, digamos, donde uno puede decir, bueno, yo después de tantos años de laburo he generado un montón de músicos y como vos bien decías, y también en la charla previa, cuando hablábamos de los colegas, de Ujú. Guido, de Andrés Serafini, de Otero, de Arbia, de Canepa, de Alcoleas, y de tantos más, de Federico Hilal, eh, Claro, son todos distintos. Finalmente son claro. todos distintos, con Sí, sus tal cual. características, alguno más solista, otro menos solista, el otro se dedicó más a una cosa, el otro se dedicó más a otra, algunos más en el terreno del jazz, otros en el terreno del folclore, otros en el terreno de la música así como general, pero digamos todos con un germen que dijeron, bueno, acá para pasar de año, por ejemplo, en la EMPA, se comentaba que en bajo era muy complejo pasar de año, porque había que estudiar mucho y había que rendir mucho en Así las era. clases, ¿viste? Entonces, un tipo de nivel 2 como vos entraste a la EMPA, tenía que laburar mucho, porque era mucho material, era intenso y como vos decías antes, abarcaba una diversidad de géneros y de subgéneros, además, que había que tocar con el metrónomo, que había que tocar sin el metrónomo, había que tocar una samba, había que tocar un vals, una estándar en cuatro, una bossa, un jazz waltz, las bases del principio que no eran nada fáciles. Entonces, Muy todo buenas las bases, me acuerdo, está buenísimo. las bases que tenían algo de funky ahí. Claro, Es que yo me divertía tocando arriba de eso a lo tremendo. loco. Improvisabas ahí, se armaba, se armaba, Claro, y se se armaba. armaban unas cosas increíbles. Y una de las cosas que me comentaba la otra vez Juan Terranova en la charla que tuvimos, que finalmente el flaco se dedicó a otra cosa, es hoy un escritor muy conocido y periodista, y me decía en la charla que, dice, cuando yo tenía que tocar esas bases y vos tocabas, yo me perdía escuchándote. Le digo, no, Bueno, la claro. idea era que vos me escucharas y no te perdieras. Dice, pero tocabas unas cosas tan locas y tan buenas que me dice que yo me perdía. Le digo, no, la gracia era que no te perdieras, ¿viste? Claro, Este, claro. claro, entonces, Bueno, pero él este, quería disfrutar de otro claro, lugar, no claro, del claro, lugar de claro. tocar, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces me parece que esas épocas formativas donde uno hace sus herramientas, digamos, primarias, que después vos desarrollaste en toda la carrera, porque vos sos egresado de la escuela, con todo lo que eso implica, la cantidad de años, la cantidad de materias, la cantidad de lo que yo ya dije en varias reuniones de estas, las cantidades de horas culo que uno le pone a un instrumento. Si uno es Sí, sí, hasta inimaginable la cantidad de horas que vos te pasaste sacando las bases, la melodía, los acordes, las bases esas que vos decías, las de nivel 3 que son cualitativamente mucho más difíciles que las otras, los temas del disco, los temas de Berkeley con el click en 2 haciendo, en 2 y no 4. sé si, no sé si lo dijiste, pero me acuerdo que también muchas veces escribíamos nosotros variantes del arreglo que vos hacías. Claro, claro. Y eso Y eso también era estaba bueno, parte, claro. Y eso era claro, muy bueno. porque una cosa es leer una partitura, que vos, que es por supuesto muy interesante, pero otra cosa cuando vos tenés que generar desde la creatividad, desde la cabeza, de pensar qué hago, qué pongo, una negra, una corchea con puntillo, una blanca, una redonda, y son cuestiones que te interpelan, digamos, como creativo, decir, bueno, ¿qué Sí, decisión claro. tomo acá?
y después escribirlo, que es otro tema de leer. Claro, por eso te decía antes también algo que marcaba que era el método. El tener un método, o sea, para las cosas, te enseña a ordenarte y a tener una cierta disciplina necesaria para el trabajo profesional. O Totalmente. sea, para el trabajo profesional como sesionista o como parte creativa, digamos, también, ¿no? Como Digo, lo que como sea. Sí, sí. generadora, porque algo muy sencillo, tengo que tocar algo, yo ya sé, tengo la parte, tengo el audio, puedo estudiarlo, sacarlo, después buscarlo, cuánto tiempo me lleva, en qué horarios lo hago, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para mejorar lo que no me sale de esa parte? O sea, si tengo que preparar algo técnico, Ujú. analizar la partitura, todas esas cosas en esos años lo teníamos. Y son cosas Claro, que sigo usando, digamos. Por claro, eso te digo, claro, seguís claro. usando. Tenés que preparar un repertorio para tocar con alguien y ¿qué vas a hacer? Lo mismo que en esa época. Lo mismo, exactamente lo mismo. Nada más que ahora estás como a otro nivel, con Lees otra más rápido, experiencia, tocas más ¿no? rápido, interpretás más rápido, tenés el toque, Claro, ya sabés cómo va. Si conoces el género, ya más está, no, todavía. no es que está diciendo, uy, a ver, esta chacarera, no lo pienso, digo, Claro, chacarera, listo, claro, toco. claro, Tenés que hacer walking, listo, lo tocas, claro, digamos. claro. Y bueno, y eso también, ¿no? Hoy decías la variedad en todo sentido, y en el repertorio es importante porque a nivel laboral, que vos tengas un conocimiento de muchos ritmos y de muchas cosas también es importante. Después vos te desarrollás más Donde o vos menos querés, lo que claro, vos quieras, pero claro, y cosa que es bastante difícil abarcar, porque ¿cómo haces para enseñarle a un tipo todo? No, no, es imposible. Le lleva toda la vida a uno estudiar todo y no te alcanza. no sé si no te alcanza, sí, No te alcanza, yo qué sé, a mí me encantaría, pero no es imposible. Pero todo, ¿viste? Cosa que a vos, si te ponen algo, lo podés tocar. claro. Y un día terminaste la escuela, y un día egresaste de la escuela. Bien. Sí, ¿Y eso 2005, en qué año fue? En 2005. Y un 2005. día empezaste a ser profesor de la escuela. Ganaste un Bueno, concurso. yo, sí, yo en el último año que cursé en la escuela, en el 2005, en el último año, Ujú. eh, hubo un concurso, yo creo que era que Ricardo Canepa se fue de un viaje y Ah, quedaron horas y yo me presenté, a una suplencia, una suplencia, ahí está, claro. eso, horas de bajo folclore. Yo estaba cursando mi último año, le pregunté, recuerdo que le pregunté a Juancho, le digo, che, ¿cómo ves si me presento? Me dice, mirá, se van a presentar varios chicos que ya terminaron, pero presentate que te va a servir para Como la experiencia, experiencia, me dice, me claro, parece que está bien, me dice, claro, hacelo, claro. dale. ¿Sí? O sea, tampoco es que me super animó, pero ya me dijo medio como que por ahí no iba a ganar, pero que lo viera como una experiencia, ¿no? Sí. Bueno, y yo Que no hice está eso. mal, que no está mal. No, para nada, al contrario, Claro, está buenísimo. claro. Y me presenté, esto fue en el año 2005, habrá sido para la altura de mayo, abril, mayo, por ahí, Ujú. mayo. Me acuerdo que estaban, mirá, a todos alumnos tuyos. Se presentó Andrés Fariña, Sí, bajista de Arbolito, que ya lo nombré, sí, Alfonso, sí. Alcoleas, que ya los dos habían terminado folclore, y Ricardo David, Ujú. que también seguramente fue alumno tuyo Sí, y en toda la había FOA. terminado también folclore. Todo un Ya había ciclo terminado. básico. Claro, todo el ciclo básico. De hecho, creo que estudiaron bocha ellos, porque creo que Ricardo David hizo después la carrera de tango y Alfonso creo que hizo la de jazz, no sé, Ah, ah, hicieron doble carrera. ah, Sí. Se presentaron ellos tres y yo. Y yo, claro, yo venía medio pichonazo, ¿no? No por edad, sino porque todavía estaba terminando la escuela. claro. Y bueno, yo medio como que fui con los nervios de presentarme a mi primer concurso, habría preparado un material, hice la tarea, digamos. Trabajé, preparé material para presentar Ujú. y bueno, fui al concurso y me fue bien. Quedé primero. No lo podía creer cuando yo no estaba firmando la planilla y yo le pregunto a Juancho, ¿quién ganó?
eh, que él estaba ahí, que yo tomaba, era alumno de él en ese momento. Yo Claro, tenía él como profe claro. en esa época, ¿no? Te estoy Ujú. hablando de 2005, yo estaba en cuarto año de folclore, terminándolo. Y me dice, vos, me dice, ¿no te diste cuenta? Yo me quedé así, medio como que Qué me volví a bueno. mi casa. Qué flash, ¿no? Sí, sí, fue un flash, como que me volví a mi casa. Mira, yo vivía ya acá en Flores, creo, Ah, y como que casi me salí caminando unas cuantas cuadras, porque no lo podía creer. qué Me fui loco. caminando así, casi hasta el puente Pueyrredón, desde la escuela de Belgrano, Ah, que estaba en Belgrano. sí. Me fui caminando hasta allá, tomar el colectivo bien lejos y no lo podía creer, la verdad. Me acuerdo que me fui tenía el bajo. Y bueno, ahí entré y también me sentí con ese privilegio de poder estar ahí, aplicar un poco también cosas que yo ya venía probando como profe fuera de la escuela y en otros lugares. Claro, claro. Y bueno, fue un placer, además hacerlo con el género que estaba estudiando, que tenía todo ahí fresco, Fresco, ¿no? claro. Bien aprendido ahí en ese momento. Y bueno, la experiencia hice hasta fin de año, creo que hice la suplencia. Bueno, después se cortó eso, volvió Ricardo, tomó sus horas. Ujú. Después hubo un concurso y yo entré, tomé, rendí. Ah, no, ya, ya que Con había ese quedado enlistado. concurso, claro, Sí, claro. ahí pude tomar 8 horas, que son 8 horas que yo tengo eh, desde hace tiempo. Después tomé otra suplencia y Ujú. tengo unas horas de esas suplencias, pero fueron mis horas, ahí fue buenísimo porque fueron 8 horas de golpe que yo pude trabajar ahí, viste, como tener Claro, un ingreso mejor y desarrollarme como profe en la institución, claro. que era algo que a mí me interesaba mucho. Yo Ujú. quería enseñar en la escuela. La verdad que en ese sentido yo siento que tengo un sueño cumplido. ¿Viste el sueño del pibe que a veces Sí, uno sí, dice? sí, Ahí sí. yo tengo un sueño del pibe, porque desde el día que yo vi en la guía del estudiante, como te dije antes, ¿no? Del año 93, 94, vi Escuela de Música Popular, yo dije, ay, mira, entonces si hay alguien que enseña, yo también puedo enseñar ahí, ¿sí? Claro, Porque yo pensaba ser docente, a mí me gusta la docencia, de cualquier otra cosa, sí, de matemática, de geografía, de lo que sea, profe de secundaria yo quería estudiar, mira, en un momento. Y bueno, así que cuando logré ingresar a la escuela como profe, fue para mí como, nada, es ya un está. logro. Acá, Sí, 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 para mí sí. fue un logro buenísimo y obviamente todo un montón de cosas para hacer por delante, ¿no? Claro, claro, Y claro, responsabilidades y crecimiento y también tomar conciencia del lugar que uno ocupa y saber que es importante construir también una carrera artística, musical, profesional, para que también esa materia tenga fundamento, ¿no? O sea, yo claro. pueda enseñar algo que realmente conozco, porque cuando yo entré, recién terminaba la escuela. No tenía mi currículum de folclore, Era poquito, no era. era poquito. No, claro, tenía un currículum de tocar con muchos grupos y gente, pero Claro. de folclore. Con el único que estaba tocando ese año que empecé a tocar fue con María Cosecha. Ese Ah, año ingresé en María Cosecha. mira. El mismo año que ingresé a María Cosecha, empecé a dar clases en la escuela. Una cosa importante Sí, que yo perdón. veo, una cosa importante que yo veo en la generación de alumnos que yo formé, digamos, que después terminan, como en el caso tuyo y de tantos más, de profes, compañeros míos en la escuela, o en la EMPA o en la Marechal, que siempre yo hice, reflexioné mucho sobre eso, es que son músicos que dan clases, Es músicos cierto. profesionales que dan clases, que tienen una actividad artística, que tienen discos, que tienen sus proyectos, que acompañan cantantes, femeninos, masculinos, lo que sea, que forman Componen, parte, todo, que componen. arreglan, sí, que Claro, hacen. claro. Entonces hay una pequeña diferencia, yo creo, que tanto en la EMPA como en la Marechal se ve lamentablemente, que hay muchos profesores como estos, que vos decís, bueno, el tipo tiene un disco, grabó con aquel, compuso una obra, tiene ¿Mm? un trío, tiene un cuarteto, en el caso tuyo tenés un trío fijo y tenés el grupo con la chiqui, este, y después tenés un montón de gente que
No se sabe, eso es medio misterioso, ¿viste? Es decir, el tipo da clases de música, pero no tiene ningún disco, nunca tocó en ningún lado. Si vos le preguntás, si no, yo hace muchos años que no toco, ¿viste? Pero ¿cómo das clases si Sí, hace sí, es muchos años que raro. tocas? Porque además, a mí lo que me pasó cuando yo estudié, mi primer profesor fundacional para mí fue Walter Malosetti. Cuando yo fui a estudiar con Walter Malosetti, fui a estudiar con un tipo que tenía una carrera profesional de la puta madre y fue el primer loco que se le ocurrió poner una escuela de música dedicada al jazz, digamos. Entonces yo dije, yo quiero estudiar con este tipo porque era un tipo que estaba en el ambiente, tocando mucho en esa época en el grupo Swing 39, que él había hecho en aquella época. Estoy hablando de mediados de los 70, un poco después de mediados de los 70. Y después tuve la suerte de estudiar con Bucky Archila y con Carlos Madariaga, y después en la escuela con Fernando Galimani, que eran tipos que tocaban, que tenían como una historia musical Claro, atrás bastante pesado. Bueno, Bucky compositor, con sus propios proyectos, Madariaga tocando con uno, tocando con el otro, ¿viste? Fernando también. Entonces digo, ¿qué cosas distintas se generan en el alumno que ve que el profesor que está delante el fin de semana tocó, el mes pasado sacó un disco, tiene proyectado hacer un disco con una cantante, va a organizar un concierto para dentro de 2 meses, y después tenés el tipo que vos decís, che, ¿y este muchacho qué pasó? No, este muchacho no, es músico, es que es como yo le llamo el profesor de librito, que el tipo te dice que el acorde de do mayor tiene do mi sol, pero que no se sabe bien qué pasa ahí con este do mi sol, ¿viste? Es un claro, misterio claro. chino. O me Sí, no contaba lo tiene ayer, vivido, no no lo lo tiene tiene vivido vivido. porque no tiene escenario. Entonces, a mí me pasó que yo aprendí con tipos que venían del escenario y yo enseñé a tu generación especialmente, que fue esa primera generación pesada que yo tuve de Ujú. alumnos, desde el escenario, desde la experiencia de decir, bueno, yo toco este fin de semana, vengan a verme, grabé Claro, este disco, hice aquello, estoy tocando con el churrón, estoy tocando con el quinteto, el cuartetazo, hice esto, hice lo otro. Entonces, me parece que marca una diferencia entre lo que es el músico, como yo le llamo medio un chiste de librito, y el tipo que tiene una profesión. Entonces vos podés enseñar la música desde la cuestión práctica, ¿sí? sí, Y eso claro. me parece que al alumno le impacta de una manera muy positiva, porque te está hablando de una verdad, te está hablando de una verdad. Es decir, cuando yo toco con los alumnos, o cuando yo tocaba con los alumnos en la clase, lo que trataba de generar era eso. Yo digo, loco, en el escenario, en la grabación, en el teatro, no podemos parar cada compás que vos te equivocás. Hay que seguir tocando. ¿Te equivocás? No pasa nada, no pasa nada. Hay que seguir tocando. Cuando vos lo acostumbrás al alumno a esa generación de que la música tiene que suceder, porque es un hecho temporal, empieza acá y termina acá, si vos te equivocaste acá, no pasa nada. Ahora, si vos te equivocaste 18 veces, bueno, vamos a hacer un análisis. ¿Qué pasó? Acá hay dos corcheas y vos tocaste do negra, qué sé yo, lo que sea. Sí, sí, sí. Por eso siempre me pareció interesante el hecho de la generación de que en la clase se hiciera música, porque el alumno, como te pasó a vos, a tantos más, que me comentan eso, justamente, lo importante que era tocar y sentir que Es que, bueno, la música es es eso. sonido, ¿no? Claro, 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 claro. Digamos, el lenguaje, a ver, el lenguaje escrito lo tenemos como una herramienta fundamental también, digamos, para muchas cosas, para el ¿Sí? trabajo profesional, para la transmisión, ¿no? Ujú. Es un método, si no podemos grabarlo, escribimos, ¿no? Antes no sé qué, no, para eso existe, es como la primera grabación, la Claro, escritura, ¿no? claro, Eh, es una herramienta fundamental, pero no es la música, ¿no? claro. No es la música. O sea, la partitura no es la música. La música es la No, que va a pasar la tenés cuando que generar toquemos. vos, claro, Claro. claro, claro, Cuando toquemos. Bueno, pero eso por eso es lo importante de que el profe tenga una IVA, ¿no? claro. Yo no me daba cuenta tanto de eso en aquellos tiempos, obviamente, pero cuando empecé a dar clases en la escuela me pareció fundamental. Yo sentí que era fundamental, por eso te decía de, bueno,
recién terminaba yo la carrera de folclore y ya estaba dando clases ahí, entonces Increíble, tenía que tocar. claro. Y bueno, fue un poco lo que hice también, ¿no? Salir a tocar y bueno, de hecho me puse a laburar y me desarrollé bastante en lo que es folclore o música latinoamericana, por decirlo así. Ujú. Eh, y eso sirvió muchísimo. Y de hecho el año pasado me ha pasado que un par de alumnos me marcaron eso. Dijeron, ah, qué bueno, sacaste un disco con un tal, con Albacío, me acuerdo que habíamos sacado. Qué Ujú. bueno, ah, y sacaste un video con otro. Hiciste, qué bueno, es re piola saber que el profe está con actividad, me Y decía. sí, y sí. Y qué bueno, me lo dijo directamente, ¿no? Así, tal cual, ¿viste? Me dijo, qué piola, está bueno porque uno le marca algo, ¿no? Ujú. Y eso te marca. Yo cuando iba y saber Claro, que vos estabas tocando o che, chicos, toco, vos decís, fa, el chabón está tocando, o sea, es un claro. artista, o sea. Porque a veces el común de la gente no sabe, no sabe que es posible eso, No digo, ¿no? entiende nada, el común de la gente está fuera de Pero, todo. O pero sea, bueno, se trata también de que se entere. claro. También eso es otro trabajo también. Claro. Che, Tati, antes de terminar la charla, me gustaría que cuentes una situación que tiene que ver con la familia, tiene que ver con las generaciones que vienen atrás nuestro, que es el tema de tu hijo que tiene 14 años, que vos me contabas en la charla previa que es como un personaje bastante particular porque le gusta dibujar, le gusta escribir, le gusta la música, pero no produce música, digamos, sino que es un melómano, digamos, pero con una intensidad que pareciera más de un tipo de mi edad, digamos, que un niño de 14 años. Contaba un poquito eso. Sí, un poco bueno, yo creo que yo comparaba con venir de una familia que sí te transmite el arte o venir de una familia que no, que el arte o la música o Está afuera. está afuera o es un entretenimiento muy lejano, muy de vez en cuando. En el caso de mi hijo Dino, claro, él vive conmigo y mi compañera, que somos músicos los dos, artistas, no sé, Claro, y él, para él es más natural eso. claro. La música es natural, le es natural la escritura, el dibujo, le es natural un montón de cosas, aunque no se dedique a tocar un instrumento, toca instrumentos igual, Ujú. ¿eh? Toca un Sí, poco sí. el piano, Ah, toca la bien. batería, Ah. ahí la tengo ahí atrás, no sé. Toca la batería bien, tiene un sentido del tempo, de la Ah, afinación, ah. todo es tremendo. Pero lo que Y me no llamó se la dedica. atención, Tati, es las elecciones Sí, de las músicas bueno, que escucha, ¿no? bueno, sí, claro, exactamente. Bueno, en un momento disparó. Él es muy obsesivo investigando cosas. O sea, le gusta anotar, así como cuadros de fútbol o ligas de fútbol, se conoce todas las ligas de fútbol de Argentina, de España se las sabe cómo están es en Italia, sabe, no sé, capaz que te digo de otras ligas de fútbol que yo no conozco, no tengo ni idea. Él se sabe los cuadros, los escudos, las camisetas, la fecha de la fundación de algunos clubes, no sé, sabe cuál fue el primero de acá. Bueno, también le gusta recopilar datos que tengan que ver con cosas que por ahí no es que le encanta el fútbol No, como no, pero le deporte. interesa la cuestión estadística, digamos. Sí, y lo mismo con los grupos Mira, musicales. En algún momento siempre escuchó música, siempre le gusta escuchar música. Desde muy chico escucha música, la música que escuchábamos nosotros y la música que él elige, ¿no? En un momento, particularmente, yo descubrí mirá, esto es particular, ¿no? Ahí prendí una mecha. A mí me gusta Les Claypool, el ujú, bajista de Primus, hablando de bajo, y tuvo una reunión con el hijo de Lennon, que tienen un proyecto, ¿sí? mira, Muy bueno. Se llama Lennon Claypool Delirium, ujú. así se llama. Muy bueno. Y ahí tienen unos temas tremendos. Y uno de los temas es un tema muy bueno que yo pensé que era de ellos o de Les Claypool. Y no, era un tema de King Crimson. Yo no lo reconocía. Tampoco tengo muy escuchado King Crimson. Ah, Y a partir de ahí, él enganchó, empezó a estudiarse King Crimson, se conoció toda la discografía entera, entera de King Crimson, año por año.
los temas, incluso te Tremendo. diría que se sabe mucho las letras. Y después de ahí, que esto conecta con vos, que tiene que ver con Gentle Giant. Y yo no lo conocía, él me dice, no, yo le digo, ¿esta banda No, qué no, es? tremendo. Gentle Parece Frank Giant. Zappa, pero no es. Le digo, pareciera porque tiene un xilofón o un Claro. vibrafón, ¿no? Dice, no, 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 Gentle Giant, una banda de Escocia. Son escoceses, ¿no? Eh, que no me acuerdo si son Escoceses. ingleses, escoceses. O Sí, algunos son sí, escoceses. sí, por ahí anda. Sí, sí, por ahí Y andan. bueno, yo escuché un poco, tampoco me puse, bueno, él se lo estudió todo, digamos. Escucha la música de una manera que por ahí hoy en día no escuchamos un LP entero. Bueno, No, ahí sí. Supongo que tiene que ver con esta cosa de tener la información ordenada, no sé por qué, pero o vaya a saber de dónde les nace, pero bueno, tiene pasión en eso. mira, Es interesante. Teniendo la edad que tiene, es muy eso es chico. lo asombroso. Sí, es muy Es muy chico. chico y no lo hace desde ahora, lo hace desde hace como 4 años, ¿eh? Ah, Tenía 11 años, te diría, mm. que empezó. Bueno, la del flaco hasta ahora creo que llegó hasta Jade, pero ponele hasta todo el verano me quemó la gorra escuchando al flaco. Todo Adelmiro Molinari Uh, también. Y ahora descubrí una banda de acá, que me dice, no sé cómo fue que la descubrió, y se llama Rayuela, que es bastante vieja, del 70 y pico. yo tenía el disco de Rayuela. Ahí está, Sí, mirá, sí, 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 lo mirá, 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 tocaba, mirá. tocaba La Willy misma música. Campins, Claro, tocaba escucha la Marcelo. música que escuchabas vos en aquel Claro, momento. claro, claro, totalmente. Yo tenía un disco que lo gasté, ese disco que estaba buenísimo, que toca Willy Camping, Marcelo Morano, Y tienen una cosas banda medio folclóricas. totalmente folclóricas. Sí, sí, Porque muy yo le dije, interesante. ¿qué es eso? Rayuela. ¿Santa Olalla? Le digo, ¿qué es? No, ¿Santa no, no, Olalla? Le no. digo, ¿qué es arcoíris? No, me dice, No, no, mira, Rayuela. Rayuela. Que grabaron un solo disco. Un Es solo el disco. único disco que grabaron. Ah, Es el mira. único disco que grabaron. Y es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Sí, sí, está El saxofonista muy, muy toca bueno. Muy muy bueno. bien, toca. Sí, sí, sí. Porque no es que toca, hay frases, tiene un fraseo medio folclórico en algunos temas, Sí. tienen un tempo impecable, porque el baterista es tremendo, Y y original para la época. sí, muy original para la Muy época, original y para la como un época. progresivo, es como progresivo argentino, Sí, 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 diría sí. yo, porque tiene mucha Sí, cosa, como te dije, folclórica, no sé, sí, folclórica, rockera, obviamente, yacera, y también hay alguna cosa medio tanguera sí, por ahí, me sí, parece. sí, 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 sí. Es muy Qué bueno. loco. Che, Bueno, Tati, me lo mostró él, ¿no? Sí. tenemos que terminar. Sí, terminemos. Fue un placer enorme Para mí también, Máximo. hablar de tantas cosas. Bueno, tuvimos una previa de 2 horas, ¿no? Que ahí hablamos de un montón de cosas. Así que Sí, de bueno, repente. agradecerte enormemente todo lo que has contado, es interesante, muy interesante. Este, este fue el capítulo 10 de este ciclo que yo he llamado Charlas con y recuerdos y anécdotas con exalumnos, en este caso con Sebastián Tati Calá, alumno mío de hace años de la EMPA, egresado de la EMPA y bueno, hoy profesor de la escuela también. Así que bueno, un saludo grande, te agradezco mucho y nos veremos en algún momento. Gracias a vos y bueno, mucha suerte con lo que estás escribiendo también. Eso Ah, es importante. dale, Y bueno, muchas gracias. Un placer enorme para mí. dale, Abrazo grande. igualmente. Abrazo grande. Nos vemos. Chao. Chau, chau.